El payaso de la Deep Web. Mi nombre es Eduardo Morales y soy un programador de software. Durante años, he pasado incontables noches explorando los confines de la Deep Web. Me considero un experto en tecnología y seguridad informática, y siempre he pensado que podía manejar cualquier cosa que encontrara en esos oscuros recovecos del Internet. Pero una noche, descubrí algo que me hizo cuestionar toda mi cordura y puso mi vida en peligro de una manera que nunca hubiera imaginado. Era una noche tranquila, y yo estaba navegando en algunos foros de la Deep Web, buscando algo interesante que leer. Fue entonces cuando me topé con un hilo que capturó mi atención: el payaso de la Deep Web, leyenda urbana o realidad. La curiosidad me consumió y comencé a leer las historias de otros usuarios. Describían videos perturbadores y encuentros aterradores con un payaso que parecía aparecer en las vidas de aquellos que se atrevían a buscarlo. Al principio, pensé que todo era una broma o una leyenda urbana creada para asustar a los incautos. Pero había algo en la forma en que las historias estaban escritas, algo que me hizo sentir una inquietud en el fondo de mi estómago. Decidí investigar más a fondo. Encontré un enlace oculto en uno de los foros que supuestamente llevaba a una página dedicada al payaso. Sin dudarlo, hice clic y fui dirigido a una página en completa oscuridad, salvo por un pequeño cuadro de texto que decía: escribe tu nombre y comienza el juego. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré y escribí mi nombre, Eduardo Morales. Presioné Enter y la pantalla se quedó en negro durante unos segundos antes de que un video comenzara a reproducirse. Era una grabación granulada de una habitación vacía. La cámara estaba fija, apuntando a una silla en el centro de la habitación. Pasaron varios minutos sin que nada sucediera y empecé a pensar que era una pérdida de tiempo. Justo cuando estaba a punto de cerrar la página, un payaso entró en cuadro. Su maquillaje era grotesco, con una sonrisa pintada que parecía extenderse más allá de los límites de su cara. Se quedó parado en silencio, mirándome fijamente a través de la pantalla. Luego, levantó un cartel que decía: estoy viniendo por ti, Eduardo. Cerré la página de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Sabía que alguien podría haber hackeado mi computadora para obtener mi nombre, pero la sensación de terror era innegable. Intenté olvidar el incidente, pero esa noche tuve una pesadilla horrible. Soñé que el payaso estaba en mi casa, acechándome en las sombras. Cada vez que intentaba escapar, él aparecía frente a mí, con esa sonrisa infernal. Me desperté sudando y con una sensación de angustia que no podía sacudirme. Decidí revisar mi computadora en busca de cualquier signo de malware o spyware, pero no encontré nada fuera de lo normal. Aún así, la sensación de ser observado no me abandonaba. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y miedo. Sentía que alguien me seguía a donde quiera que iba. Empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar en mi casa: una puerta entreabierta que sabía que había cerrado, objetos movidos de su sitio, y una vez encontré un globo rojo en mi cocina. Decidí instalar cámaras de seguridad en mi casa, convencido de que alguien estaba jugando una broma muy elaborada. Esa noche, revisé las grabaciones, y lo que vi me dejó helado. A las 3 de la mañana, la cámara del salón captó un movimiento. El payaso, el mismo del video, apareció en la sala. Caminó lentamente por la habitación, mirando directamente a la cámara antes de desaparecer en la oscuridad. No entendía cómo era posible, ya que todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. Mi miedo se convirtió en terror absoluto. No podía quedarme en mi casa, así que me mudé temporalmente a la casa de mi amigo Carlos. Le conté lo que estaba pasando, y aunque al principio se mostró escéptico, accedió a ayudarme a investigar más. Esa noche, volvimos a la Deep Web, buscando cualquier pista sobre el origen del payaso. Encontramos varios testimonios similares al mío, todos con un final trágico. Las personas desaparecían sin dejar rastro y en algunos casos se encontraban cuerpos mutilados con una sonrisa pintada en sus caras. Carlos y yo decidimos no detenernos hasta encontrar la verdad. Seguimos investigando y encontramos a un usuario que afirmaba haber sobrevivido a un encuentro con el payaso.
Nos pusimos en contacto con él y nos respondió con un mensaje corto: no hay forma de escapar. Él siempre encuentra una manera. Desesperados, tratamos de contactar a la policía, pero nuestra historia sonaba demasiado fantástica. Sin pruebas concretas, no podían hacer mucho más que patrullar la zona. Esa noche, me desperté con un ruido en la habitación de al lado. Carlos no estaba en su cama. Tomé un cuchillo de la cocina y comencé a buscarlo. Encontré una serie de huellas de pintura roja que llevaban al sótano. Con el corazón en la garganta, bajé las escaleras. Carlos estaba allí, atado a una silla, con el payaso parado detrás de él. La sonrisa en el rostro del payaso era aún más macabra en persona. Levantó un cuchillo y, antes de que pudiera reaccionar, lo hundió en el cuello de Carlos. Grité, pero no había nadie que pudiera ayudarme. El payaso se volvió hacia mí, su sonrisa eterna reflejando una malevolencia que no había visto antes. Corrí hacia las escaleras, pero algo me atrapó del pie y caí de bruces. Sentí un dolor agudo cuando mi cabeza golpeó el suelo y la visión se me nubló. Me desperté en un hospital. Me dijeron que había sido encontrado inconsciente en mi casa, pero no había señales de Carlos ni del payaso. Todo parecía haber sido un mal sueño, pero sabía que era real. La imagen de Carlos, con su cuello cortado, estaba grabada en mi mente. Intenté explicarle todo a la policía, pero sin pruebas ni testigos no podían hacer mucho. Mi cordura estaba en duda y me recomendaron ver a un terapeuta. Sin embargo, sabía que lo que había vivido no era producto de mi imaginación. Regresé a mi casa, decidido a ponerle fin a todo esto. Rebusqué entre mis cosas hasta encontrar la caja con la que el payaso había empezado todo. Dentro, encontré una nota: el juego nunca termina, Eduardo. Esa noche, el payaso volvió. Esta vez, no intenté huir. Me enfrenté a él, armado con un bate de béisbol. La pelea fue brutal, pero logré golpearlo y hacerlo caer. Cuando miré a la figura en el suelo, no era el payaso. Era Carlos, con una sonrisa macabra pintada en su cara y un cuchillo en la mano. Retrocedí, horrorizado, sin entender cómo había sucedido. El payaso seguía jugando conmigo, distorsionando la realidad y empujándome al borde de la locura. Han pasado meses desde esa noche y no puedo escapar de la sombra del payaso. Me he mudado varias veces, pero siempre encuentra la manera de seguirme. Mi vida se ha convertido en una pesadilla constante, un juego macabro del que no puedo salir. Cada noche, siento su presencia. Cada día, encuentro nuevos signos de su influencia: una sonrisa pintada en un espejo, un globo rojo en mi coche, un susurro en la oscuridad. No hay forma de escapar. El payaso de la Deep Web ha hecho de mi vida un infierno viviente y sé que no hay final feliz para mí. Este es mi relato, una advertencia para cualquiera que se sienta tentado a explorar los confines más oscuros de la Internet. Algunas cosas deben permanecer ocultas y algunos juegos nunca deben comenzar. Si encuentras la página del payaso, no sigas adelante. Cierra tu computadora y aléjate. Porque una vez que entras en su juego, no hay salida. Mi nombre es Eduardo Morales y esta es mi historia. Si lees esto, recuerda mis palabras y mantente alejado. No cometas el mismo error que yo. La Deep Web es un lugar peligroso y algunas leyendas urbanas son más reales de lo que puedas imaginar. La caja de la Deep Web. Soy un apasionado de la tecnología. Desde joven, la curiosidad por lo desconocido me llevó a explorar los rincones más oscuros de Internet. Era consciente de los peligros que acechaban en la Deep Web, pero siempre me había considerado lo suficientemente inteligente como para evitarlos. Estaba equivocado. Todo comenzó una noche de insomnio. Había estado navegando en foros clandestinos, buscando algo que me sacara del aburrimiento. Fue entonces cuando encontré un hilo sobre cajas misteriosas. Las publicaciones hablaban de paquetes enviados desde la Deep Web que contenían objetos perturbadores y, en ocasiones, malditos. A medida que leía,
Mi interés se intensificaba. Sabía que no debía, pero la tentación era demasiado fuerte. Sin pensarlo demasiado, contacté con un usuario que ofrecía una de estas cajas. Su nombre era VRR y su perfil estaba lleno de advertencias y reseñas que aseguraban que su mercancía no era para los débiles de corazón. El precio era alto, pero la curiosidad me consumía. Envié el pago en criptomonedas y esperé. 2 días después, el paquete llegó a mi puerta. Era una caja de madera antigua, con inscripciones grabadas que no reconocí. Parecía pesada y estaba sellada con cera negra. La recogí con cuidado, notando un ligero temblor en mis manos. Parte de mí quería abrirla de inmediato, pero otra parte dudaba. Finalmente, mi curiosidad ganó. Coloqué la caja sobre mi mesa de trabajo y rompí el sello con un cuchillo. Al levantar la tapa, un hedor nauseabundo inundó la habitación, haciéndome retroceder. Respiré hondo y me acerqué de nuevo. Dentro, encontré varios objetos envueltos en tela negra. Saqué el primero, una muñeca antigua con ojos de vidrio que parecían seguirme. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé con la muñeca, sus ojos vacíos y su sonrisa torcida. Me desperté sudando, convencido de que había algo en mi habitación. Encendí la luz, pero no vi nada fuera de lo común. La muñeca estaba en la caja, donde la había dejado. Decidí investigar los otros objetos. Había un pequeño frasco de cristal con un líquido oscuro, una foto en blanco y negro de una familia que no reconocía y un cuchillo oxidado con un mango de hueso. Cada objeto me daba escalofríos, pero no podía dejar de mirarlos. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Cada noche, mis sueños se volvían más oscuros y perturbadores. Veía figuras sombrías y escuchaba susurros incomprensibles. Durante el día, mi paranoia crecía. Sentía que alguien o algo me observaba. Decidí buscar más información sobre VRR. Volví a la Deep Web, pero su perfil había desaparecido. Los mensajes que le había enviado no tenían respuesta. La sensación de estar atrapado aumentaba con cada momento. Esa noche, la situación se volvió insostenible. Me desperté de un sueño especialmente horripilante para encontrar la muñeca fuera de la caja, en el suelo, con su cabeza girada hacia mí. El frasco de líquido oscuro estaba abierto y el contenido se había derramado formando un símbolo en el suelo que no reconocí. El terror me invadió. Llamé a un amigo, Javier, y le rogué que viniera a mi casa. Necesitaba a alguien más para confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Cuando llegó y le mostré los objetos, su rostro se puso pálido. Alejandro, esto es una locura. Debemos deshacernos de estas cosas. Intentamos quemar los objetos en el patio trasero, pero no importaba cuánto ardieran las llamas, los objetos permanecían intactos. Incluso el cuchillo oxidado no mostraba signos de daño. Javier sugirió que los enterráramos lejos de la casa, así que condujimos hasta un bosque cercano y los enterramos en una fosa profunda. Creímos que todo había terminado. Sin embargo, al regresar, la misma muñeca estaba de nuevo en mi mesa de trabajo. No podía entender cómo había vuelto. Javier estaba tan aterrorizado como yo. Alejandro, esto está más allá de nosotros. Necesitamos ayuda. Decidimos consultar a una médium local, una mujer llamada Catalina que tenía fama de enfrentarse a lo paranormal. La llevamos a mi casa, y en cuanto cruzó la puerta, su expresión cambió. Hay una presencia oscura aquí. Algo que no pertenece a este mundo. Realizó un ritual de limpieza, utilizando hierbas y cánticos. Al principio, parecía que funcionaba, pero luego las cosas empeoraron. Las luces comenzaron a parpadear y las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse. Catalina gritó, «Sácame de aquí. Esto es demasiado poderoso». Esa noche, Javier decidió quedarse conmigo. No quería que estuviera solo. A medianoche, nos despertaron ruidos provenientes del sótano. Bajamos juntos, armados con linternas. El aire estaba helado y nuestros alientos formaban nubes blancas. Al abrir la puerta del sótano, vimos algo que nunca olvidaré.
El símbolo que había aparecido con el líquido oscuro estaba ahora grabado en las paredes y las inscripciones brillaban con una luz siniestra. En el centro del sótano, la muñeca se encontraba erguida, rodeada por los otros objetos que habíamos enterrado. Javier retrocedió, horrorizado. Esto es una maldición, Alejandro. Estamos en grave peligro. La paranoia y el miedo nos consumían. Decidimos abandonar la casa y buscar ayuda en una iglesia cercana. El sacerdote nos recibió y escuchó nuestra historia con escepticismo al principio, pero al ver nuestro estado y la seriedad de nuestro relato, aceptó ayudarnos. Realizó un exorcismo en la casa, salpicando agua bendita y recitando oraciones. Pero mientras lo hacía, los fenómenos se intensificaron. Las ventanas se rompieron y los muebles comenzaron a moverse solos. Fue entonces cuando entendimos la magnitud del mal al que nos enfrentábamos. El sacerdote nos dijo que había algo mucho más antiguo y poderoso en juego, algo que no podía ser simplemente exorcizado. Nos sugirió que dejáramos la casa y nunca miráramos atrás. Decidimos seguir su consejo y nos mudamos a un motel. Sin embargo, el mal nos siguió. Las mismas pesadillas, los mismos susurros. Una noche, Javier desapareció. Lo busqué desesperadamente, pero no había rastro de él. La policía no pudo hacer mucho, y pronto me convertí en el principal sospechoso. Sin otra opción, regresé a la casa, con la esperanza de encontrar respuestas. Al entrar, la atmósfera era aún más opresiva. Me dirigí al sótano, y allí, en el mismo lugar, estaban los objetos malditos. Esta vez, la muñeca estaba sosteniendo una nota. El ciclo debe continuar. El sacrificio debe ser hecho. La comprensión me golpeó como una ola fría. Javier había sido tomado como parte del ritual. Intenté destruir los objetos una vez más, pero fue inútil. Sentía que la oscuridad me envolvía, y en ese momento supe que mi destino estaba sellado. Han pasado semanas desde entonces. Vivo en la sombra, temeroso de lo que vendrá. Los objetos siguen conmigo, y la presencia maligna se hace más fuerte cada día. Ya no tengo a nadie a quien recurrir, y el peso de mi curiosidad maldita me consume. Este es mi relato, una advertencia a todos aquellos que se atrevan a explorar los rincones más oscuros de la web. A veces, la curiosidad puede ser nuestra perdición y hay puertas que nunca deben abrirse. He aprendido esta lección demasiado tarde y ahora pago el precio. Solo espero que alguien, en algún lugar, escuche mi historia y evite el mismo destino. La oscuridad me rodea, y sé que mi tiempo se acaba. Pero antes de ser consumido por completo, quiero que el mundo sepa lo que encontré. Si lees esto, aléjate de la Deep Web y de sus promesas siniestras. Algunas cajas están selladas por una razón, y algunos secretos son mejor dejados en la oscuridad. Mi novia de la Deep Web. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y soy un hombre común y corriente. Trabajo como programador y, como muchos en mi profesión, paso la mayoría de mi tiempo frente a una computadora. Mis interacciones sociales eran limitadas y mi vida amorosa, inexistente. Fue en una de esas noches de soledad que cometí el peor error de mi vida, compré una novia en la Deep Web. Todo comenzó una noche de viernes. Estaba navegando por la Deep Web, aburrido y buscando algo que captara mi interés. Me encontré con un foro que discutía sobre servicios extraños y oscuros. Entre las muchas ofertas perturbadoras, había una que destacaba, novias a la carta. La idea me pareció absurda y peligrosa, pero mi curiosidad se impuso. El sitio era simple, con una interfaz rudimentaria y una lista de mujeres con descripciones breves. Las fotos mostraban mujeres jóvenes, todas muy atractivas. Sabía que algo no estaba bien, pero la tentación de acabar con mi soledad fue más fuerte. Después de todo, pensé, ¿qué podía salir mal? Elegí a una mujer llamada Sofía. Era hermosa, con cabello largo y oscuro, y unos ojos verdes que me hipnotizaban incluso a través de la pantalla. Hice el pago utilizando Bitcoin,
asegurándome de que la transacción no pudiera ser rastreada. Me dijeron que llegaría en 3 días. El tiempo pasó lentamente mientras esperaba. Mi ansiedad crecía con cada hora que pasaba, pero también lo hacía mi emoción. Finalmente, tendría a alguien con quien compartir mis días y noches. Me convencí de que todo saldría bien, que había tomado la decisión correcta. El tercer día, justo cuando comenzaba a dudar de que alguien apareciera, sonó el timbre de mi puerta. Abrí y allí estaba ella, Sofía, tal y como la había visto en las fotos. Llevaba una simple maleta y una expresión serena en el rostro. La hice pasar, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. «Hola, soy Alejandro», dije, tratando de sonar seguro. «Hola, Alejandro». «Soy Sofía», respondió con una voz suave y calmada. Parecía demasiado perfecto. Nos sentamos en el sofá y comenzamos a hablar. A pesar de lo extraño de la situación, me sentí increíblemente a gusto con ella. Era inteligente, amable y parecía genuinamente interesada en mí. Los primeros días con Sofía fueron increíbles. Cocinaba, conversábamos, veíamos películas. Me estaba enamorando rápidamente. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a suceder cosas extrañas. Una noche, mientras dormíamos, me desperté y la encontré parada junto a la ventana, mirando fijamente hacia la calle. Su postura era tensa y su mirada vacía. Cuando le pregunté qué hacía, simplemente me respondió que no podía dormir. No le di mayor importancia en ese momento. Al día siguiente, noté que mi correo electrónico había sido hackeado. Contraseñas cambiadas, correos eliminados. No entendía cómo había sucedido. Comencé a sospechar, pero Sofía estaba siempre tan tranquila y dulce que descarté la idea de que ella estuviera involucrada. Sin embargo, esa noche, tuve un sueño perturbador. En él, Sofía estaba de pie en mi habitación, pero no era la misma. Sus ojos eran completamente negros y su sonrisa grotesca. Me desperté sudando y con una sensación de pánico que no podía sacudir. Las cosas solo empeoraron. Comencé a recibir mensajes extraños en mi teléfono de números desconocidos, con amenazas y advertencias. Ella no es lo que parece, corre antes de que sea tarde. Decidí confrontar a Sofía, pero su respuesta fue tranquila y convincente. Me dijo que alguien podría estar tratando de asustarnos, que debíamos ignorar esos mensajes. Mi paranoia crecía, pero no podía evitar seguir sintiéndome atraído por ella. Era como si algo en su presencia me impidiera alejarme, como si estuviera bajo un hechizo. Esa noche, mientras dormía, sentí una presión en el pecho. Me desperté y vi a Sofía sentada sobre mí, sus manos alrededor de mi cuello. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos negros y su sonrisa siniestra. Intenté gritar, pero no podía. Su fuerza era sobrehumana. Desperté de golpe, jadeando. Había sido otro sueño, pero esta vez se sentía demasiado real. Decidí investigar más sobre el sitio web y las mujeres que ofrecían. Descubrí historias horribles de personas que habían comprado novias y nunca más fueron vistas. Aquellos que intentaron escapar fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas. Finalmente, la confronté. Le dije a Sofía que sabía que algo andaba mal, que debía irse. Su expresión cambió de inmediato, de dulce a fría y calculadora. «No puedes deshacerte de mí, Alejandro. Somos uno ahora». Intenté echarla, pero era como si una fuerza invisible me impidiera hacerlo. Cada intento de alejarme de ella resultaba en un dolor físico y emocional indescriptible. Estaba atrapado. Las cosas se salieron de control. Sofía comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Ya no se molestaba en ocultar su rostro demoníaco. Estaba en todas partes, en mi mente, en mis sueños, en cada rincón de mi casa. Mis amigos y familiares intentaron contactarme, pero no respondía. Sabía que nadie podía ayudarme. Una noche, la encontré en la cocina, cortándose la piel con un cuchillo, sonriendo mientras lo hacía. La sangre goteaba en el suelo, pero ella no parecía sentir dolor. Me acerqué, tratando de detenerla, pero en ese momento, me miró con esos ojos negros y me susurró:
Pronto, serás como yo. Desesperado, traté de buscar ayuda en línea. Encontré un foro que hablaba sobre cómo deshacerse de entidades malignas. Me dijeron que necesitaba realizar un ritual para romper el vínculo. Era mi última esperanza. Esa noche, preparé todo para el ritual. Dibujé símbolos en el suelo, encendí velas y comencé a recitar las palabras. Sofía apareció, riéndose de mis esfuerzos. ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? Pero seguí adelante, ignorando sus burlas. A medida que recitaba las palabras, sentí una fuerza oscura envolviéndome. Era como si mi propia alma estuviera siendo arrancada. Finalmente, con un grito, Sofía se desvaneció en el aire. Caí al suelo, exhausto y aterrorizado. ¿Había funcionado? Desperté en el hospital. Mis amigos me habían encontrado inconsciente, rodeado de símbolos extraños y velas apagadas. Me dijeron que parecía haber sufrido un colapso mental. Nadie creía mi historia sobre Sofía y el ritual. Me diagnosticaron con trastorno de estrés postraumático y me recomendaron terapia. Ahora, meses después, sigo tratando de reconstruir mi vida. La experiencia me dejó marcado de por vida. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, escucho su risa. Me mudé a una nueva ciudad, cambié mi identidad en línea y dejé de explorar la Deep Web. Pero sé que nunca estaré realmente a salvo. Porque en el fondo, siempre hay una parte de mí que teme que un día, al despertar, encuentre a Sofía de nuevo, sonriendo con esos ojos negros, recordándome que el mal puede tomar muchas formas y que a veces, nuestras propias decisiones pueden llevarnos a un abismo del que nunca podremos escapar. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez, y esta es mi historia. Si alguna vez te sientes tentado a explorar los rincones más oscuros de la Internet, recuerda mis palabras. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.